era victoriana fue una época de aparente elegancia, invención y dominio global. Las buenas maneras eran el centro de la vida diaria. Todo debía estar en su lugar, desde los zapatos lustrados hasta el pañuelo perfectamente doblado. Era la época de los bailes iluminados con velas, de las cartas escritas a mano, de los paseos por jardines de rosas. La virtud, la devoción y la obediencia eran celebradas como el modelo ideal, pero debajo de la seda, la porcelana y los ramos de flores se ocultaban secretos que rara vez llegaban a la luz, porque en los salones impecables, entre los cuadros familiares y los retratos de ancestros, muchas mujeres vivían vidas marcadas por el silencio, el control y el sufrimiento. Detrás de las cortinas pesadas y los rostros sonrientes, se oían rumores, gritos ahogados y deseos prohibidos. Esta no es la historia que enseñan los libros de texto. Esta es la historia de los secretos más oscuros del matrimonio victoriano. Empecemos por el principio. Enamorarse, en aquella época, no era como lo imaginamos hoy. En el siglo XIX, las citas como las conocemos no existían. No había encuentros casuales ni largas conversaciones a solas. El amor debía florecer bajo vigilancia constante, con cada paso regulado por reglas sociales estrictas. Para una joven de clase media o alta, la entrada al mundo del amor comenzaba con la temporada, ese periodo en el que se la presentaba formalmente ante la sociedad como alguien lista para casarse. Cambios sutiles marcaban esa transición. Empezaba a llevar el cabello recogido, sus vestidos se volvían más sobrios y comenzaba a asistir a reuniones sociales acompañada de su madre o una dama mayor. Pero la vigilancia no terminaba ahí. Durante el cortejo, una dama no podía estar sola con un hombre, no podía caminar con él si no era acompañada, ni siquiera podía escribirle una carta si no estaban comprometidos oficialmente. Todo debía pasar primero por la aprobación del padre. A pesar de esas restricciones, el romance encontraba su camino. Las miradas robadas, las manos que se rozaban al cruzar un charco, las cartas llenas de frases medidas pero cargadas de intención. Esos pequeños gestos eran poderosos, pero el amor, en ese contexto, estaba supeditado al deber. Un hombre debía demostrar estabilidad económica antes de poder proponer matrimonio. Y aún así, esa propuesta debía ser revisada, negociada y aceptada por la familia. Solo entonces, y con suerte, la mujer tendría la última palabra. Pero si no podían hablar libremente, ¿cómo coqueteaban las jóvenes victorianas? La respuesta está en uno de los objetos más simples, pero más sofisticados de la época: el abanico. Ese accesorio decorativo, aparentemente inocente, se convirtió en un lenguaje secreto. Cuando las palabras estaban prohibidas, los gestos decían lo que el corazón no podía. Si una dama mantenía el abanico cerrado, no había interés. Si lo sostenía medio abierto, la respuesta era ambigua, pero si lo abría por completo y lo dejaba visible, el mensaje era claro: había atracción. Si se abanicaba lentamente, podía significar aburrimiento, desinterés o simplemente distracción. Si lo hacía con rapidez, sugería coquetería, nerviosismo o deseo. Usar la mano derecha para abanicarse era una señal de bienvenida. Hacerlo con la izquierda, un rechazo cortés. Algunos movimientos eran aún más directos. Abrir y cerrar el abanico repetidamente podía significar quiero besarte. Y si lo balanceaba a su lado, estaba diciendo, sin decirlo, vámonos a un lugar más privado. Este código, aunque secreto, no era ningún juego. Las mujeres lo usaban para comunicar sus deseos dentro de un sistema que les negaba voz, y lo hacían con elegancia, inteligencia y valentía. Pero no todo era sutil y encantador, porque aunque algunas mujeres podían flirtear con abanicos y decidir con quién casarse, muchas otras eran tratadas como piezas de negociación. El matrimonio, en muchos casos, no era una cuestión de amor. Era un contrato económico, una alianza financiera entre familias, un trato legal. El padre de la novia ofrecía una dote, dinero, propiedades o títulos que se entregaban para asegurar la estabilidad de la hija. La familia del novio, por su parte, debía garantizar un nivel de vida adecuado. Ambos activos se colocaban en un fideicomiso administrado por terceros. Los esposos podían disfrutar de esos bienes, pero no tenían control total sobre ellos. Y una vez que la pareja fallecía, la herencia no se repartía equitativamente. Generalmente pasaba al hijo mayor. Era la forma en que las élites protegían sus fortunas y mantenían sus apellidos con poder. Estos contratos se firmaban muchas veces antes de que los futuros esposos se conocieran. El amor, si aparecía, lo hacía después de que todo estuviera cerrado. Y si no aparecía, no importaba. El trato ya estaba hecho.
Pero lo más inquietante llegaba justo después de la boda, porque una vez que una mujer se casaba, desaparecía, no físicamente, sino legalmente. De un día para otro, dejaba de tener existencia jurídica. No podía firmar contratos, no podía heredar, no podía demandar. Todo lo que tenía, lo que ganaba, incluso sus propios hijos, pasaban automáticamente a ser propiedad de su esposo. La ley británica lo llamaba coverture. Bajo esta doctrina, la mujer quedaba literalmente cubierta por la identidad legal del hombre. Lo que él decidiera era ley en su hogar, y la justicia no intervenía. Si él decidía encerrarla, no era un delito. Si le quitaba el dinero, tampoco. Si la golpeaba, se consideraba un asunto privado. Ella no tenía derechos, solo obligaciones. Algunas mujeres lucharon contra esto. Caroline Norton, por ejemplo, fue una poeta inglesa que perdió a sus hijos a manos de un esposo cruel. Su caso generó indignación y contribuyó a la creación de la Ley de Custodia de 1839. Fue un primer paso. Más tarde, en 1882, se aprobó una ley que permitía a las mujeres casadas poseer bienes. Pero durante décadas, la lucha fue lenta, desigual y dolorosa. Y si hablamos de desigualdad, hay un aspecto que lo resume todo: la doble moral sexual. A las mujeres se les exigía pureza, no solo física, sino emocional y moral. Desde pequeñas se les enseñaba que su valor residía en su virtud, que debían ser dulces, discretas, recatadas, que incluso un rumor podía arruinar su futuro para siempre. Mientras tanto, a los hombres se les permitía lo contrario. Se esperaba que fueran experimentados, que tuvieran amantes, que frecuentaran burdeles, incluso si lo celebraba por ello. Y si una mujer hacía lo mismo, era condenada, marginada y destruida socialmente. Este doble rasero no solo era injusto, era cruel, porque muchas mujeres eran juzgadas no por lo que hacían, sino por lo que se decía de ellas. Bastaba una sospecha, una mirada equivocada, una carta fuera de lugar. La reputación era todo, y perderla significaba perderlo todo. Y mientras las mujeres de clase alta vivían bajo el peso de la vigilancia social, muchas mujeres de clase baja eran directamente explotadas. Se esperaba que las sirvientas y trabajadoras aguantaran avances, abusos y humillaciones sin quejarse. Si eran víctimas, era su culpa. Si hablaban, eran despedidas. Esa es la cara más hipócrita del ideal victoriano. La sociedad se presentaba como moralmente impecable, pero debajo de la superficie, las reglas solo servían para proteger a los poderosos y silenciar a los más vulnerables. Y no termina ahí, porque incluso las mujeres que hacían todo correctamente, que se casaban vírgenes, que obedecían, que eran devotas y pacientes, podían pagar un precio terrible, porque si su marido había llevado una vida licenciosa antes de casarse, podía contagiarle enfermedades sin que ella siquiera lo supiera: sífilis, gonorrea, infecciones incurables que arruinaban el cuerpo, afectaban a los hijos y muchas veces causaban la muerte. Estas enfermedades entraban al lecho conyugal sin aviso, y las mujeres eran quienes sufrían las consecuencias. Peor aún, existía una creencia absurda y peligrosa, que acostarse con una virgen podía curar enfermedades venéreas. Algunos hombres lo creían, y algunos actuaban según ese mito. El resultado fue devastador. Niñas, en ocasiones menores de edad, eran utilizadas por sus propios esposos bajo la idea de sanarse. Todo esto sucedía dentro del matrimonio, dentro del hogar, bajo la apariencia de respetabilidad, y si una mujer sufría, nadie la escuchaba. No podía hablar, no podía escapar, no podía defenderse. Entonces, ¿cómo expresaban su dolor? Algunas escribían, en diarios escondidos, bajo tablas del suelo o en cofres cerrados. Esos cuadernos no eran triviales, eran los únicos espacios donde podían decir la verdad, donde hablaban de gritos, golpes, desprecio, donde admitían que querían huir, que estaban hartas, que no veían salida. Algunas de esas mujeres fueron descubiertas. A veces, sus propios diarios eran usados en su contra en los tribunales. Se decía que estaban histéricas, que exageraban, que mentían, pero en esas páginas quedaron registradas las verdaderas condiciones de muchas mujeres casadas durante la época victoriana. Y si te estás preguntando por qué no se iban, la respuesta es dolorosa: no podían. El divorcio durante la mayor parte del siglo XIX era casi imposible. Antes de 1857, solo el Parlamento podía concederlo, y solo lo conseguían los hombres ricos. En más de 150 años, solo 4 mujeres obtuvieron un divorcio por esa vía. Después de 1857, las cosas cambiaron, pero no tanto.
Para divorciarse, un hombre solo debía demostrar adulterio. Una mujer, en cambio, debía probar adulterio y crueldad, o abandono, o incesto. Era una batalla legal, pública, costosa y humillante. Los detalles se publicaban en los periódicos, los nombres quedaban expuestos, y la mujer, incluso si ganaba, quedaba marcada para siempre. Ya hemos visto cómo, tras el velo de decoro y las apariencias, muchas mujeres victorianas vivían atrapadas en matrimonios sin amor, sin derechos y sin salida. Ahora nos adentramos en la parte más oscura, porque cuando todo está perdido, algunas personas hacen lo impensable, y en la Inglaterra victoriana, algunas esposas encontraron en el veneno su única vía de escape. Piénsalo un momento. No podían divorciarse, no podían trabajar, no podían heredar, no podían quedarse con sus propios hijos. Si se rebelaban, eran etiquetadas de locas. Si hablaban, nadie las escuchaba. Pero si tomaban una cucharadita de arsénico y la vertían en la taza de té de su marido, por primera vez tenían el control. Durante la era victoriana, el número de maridos muertos por causas sospechosas aumentó. En muchos casos, las esposas fueron juzgadas. Algunas encontraron compasión, otras la horca. Pero lo que compartían no era maldad, era desesperación. Porque en un mundo donde la ley no las protegía, donde la religión les pedía obedecer y donde la sociedad las condenaba al silencio, el veneno parecía para algunas la única forma de recuperar algo de poder. El arsénico era barato, fácil de conseguir y difícil de detectar con los métodos forenses de la época. Se vendía en farmacias para matar ratas o en productos de belleza. Algunas mujeres lo usaban incluso como blanqueador de piel. No tenía sabor, no tenía olor. Podía disolverse en sopas, tés, tartas de manzana, y sus efectos eran lentos y dolorosos, pero ambiguos. Podían confundirse con una simple enfermedad del estómago o del corazón. Uno de los casos más notorios fue el de Mary Ann Cotton. Esta mujer, considerada por muchos como la primera asesina en serie británica, envenenó a varios maridos, hijos y familiares. Lo hizo, aparentemente, por dinero del seguro, pero también lo hizo para liberarse de situaciones imposibles. Su historia causó revuelo, horror y una extraña fascinación, porque por debajo de la imagen de una mujer respetable, de una madre cuidadosa y una esposa obediente, se escondía una historia de rabia, miseria y deseo de venganza. Otro caso famoso fue el de Lydia Sherman, en Estados Unidos. Conocida como la viuda de la muerte lenta, fue acusada de envenenar a más de 10 personas, entre ellos sus 3 esposos. Las razones variaban, desde escapar del abuso hasta motivos económicos, pero el patrón se repetía. Mujeres sin poder, atrapadas en vidas que no eligieron, actuando en secreto, en la cocina, con una cucharada de algo letal. ¿Eran asesinas frías o víctimas desesperadas? La historia ha querido verlas como monstruos, pero quizá, solo quizá, eran mujeres que ya no podían soportar más. No todas usaron veneno. Algunas huyeron, otras fingieron enfermedades. Algunas se escondieron tras muros de silencio, pero muchas escribieron. Esos diarios que mencionamos antes no solo contenían pensamientos tristes, también contenían planes, advertencias, sueños rotos. Algunas escribían cartas que nunca enviaban, otras anotaban cada golpe recibido, cada humillación, como si supieran que algún día alguien leería y entendería. Y en efecto, muchos años después esos textos se convirtieron en prueba, un testimonio, en voz. Pero lo más duro de todo esto es que incluso cuando lograban separarse de sus maridos, la sociedad no las perdonaba. Una mujer divorciada era considerada peligrosa, un mal ejemplo, una amenaza para el orden establecido, incluso si tenía razón, incluso si era víctima. El caso de Isabella Robinson es revelador. Su diario privado, donde describía fantasías románticas, fue usado en su contra durante el juicio de divorcio. Aunque los jueces determinaron que no había pruebas reales de infidelidad, su reputación quedó destruida. Fue rechazada por su círculo social, aislada por su familia, ridiculizada por la prensa. Otra historia impactante es la de Gertrude Blood, cuyo esposo le contagió sífilis. Ella luchó por años por una separación legal, no por un divorcio total, porque ni siquiera eso se le concedió, solo por el derecho a vivir lejos de él sin perder todo. Su historia fue recogida por los periódicos como un escándalo, como si el crimen hubiera sido hablar, no haber sido infectada. Y es que en el siglo XIX el silencio era parte del sistema. Las mujeres estaban entrenadas para callar, para sonreír, incluso cuando todo dentro de ellas se rompía.
para poner la mesa aunque supieran que esa cena terminaría con gritos, para peinarse aunque tuvieran moretones en el cuello, para sentarse en misa junto a un hombre que las humillaba cada noche. Y si tenían suerte, tal vez su sufrimiento no dejaba marcas físicas. Tal vez solo era el abandono, el desprecio, la frialdad. Tal vez solo era el vacío. Algunas soportaban por sus hijos, otras porque no sabían hacer otra cosa, algunas porque sinceramente creían que el matrimonio debía ser así, porque eso les enseñaron, que la felicidad no se esperaba, que el amor no era un derecho, que lo importante era la obediencia, y aún así, algunas resistieron. Algunas empujaron los límites, escribieron artículos, fundaron asociaciones, promovieron leyes, lucharon en silencio para que algún día otra mujer pudiera decir no sin miedo. El final del siglo XIX trajo algunos cambios. Se ampliaron los derechos de propiedad, se suavizaron algunas leyes de divorcio, las mujeres empezaron a hablar más fuerte, a exigir educación, a rechazar matrimonios forzados. Pero para muchas fue demasiado tarde. Sus vidas se apagaron sin justicia, sus nombres se borraron de la historia oficial, pero dejaron rastros, en cartas escondidas, en diarios olvidados, en canciones, poemas, y sí, también en tumbas sin nombre donde, quizá, se encuentra el eco de su voz. Y eso es lo que hoy recordamos, no el retrato idealizado de la dama victoriana con sombrero elegante y sonrisa tímida, sino a la mujer real, con miedo, con rabia, con sueños que no pudo cumplir y con una fuerza que, a pesar de todo, la mantuvo de pie. A veces lo más valiente que hizo fue sobrevivir y a veces lo más valiente que hizo fue rebelarse. Ya fuera con un abanico, una carta secreta o una cucharada de veneno, encontró la forma de hacerse oír. Y aunque el mundo quiso callarla, su historia nos llega hoy, clara como una campana, y nos obliga a preguntarnos ¿cuánto ha cambiado realmente? Porque los corsés se han ido, las leyes han cambiado. Pero el control, la culpa, las expectativas imposibles, eso no siempre desaparece. A veces solo se disfraza de modernidad. Por eso, contar estas historias es importante, para no repetirlas, para honrar a quienes no pudieron hablar y para que la próxima vez que alguien diga que la era victoriana fue una época de romanticismo y valores familiares, recordemos que para muchas fue una época de silencio, dolor y resistencia.